Hoy vamos a ver el libro de Números. Es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números. De la Vulgata Latina es Numeri. Se usa sin duda para destacar los dos censos realizados por Moisés. Como ustedes pueden ver, hermanos, se dicen números porque va relativo a los censos que hizo el profeta Moisés, ordenado por nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. El primero era parte del programa de organización del pueblo de Israel. El primer censo fue para organizar al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel venía saliendo de una esclavitud, venían desorganizados, venían sin saber nada, hermano. Entonces, el mismo Dios actuó directamente con ellos para ayudarlo, ¿verdad? Entonces, después del repentino y dramático éxodo de Egipto, el otro censo que se hizo era con el fin de prepararlos para el viaje hacia la tierra prometida, hacia la tierra prometida. Estas numeraciones, hermanos, constituyen una pequeña parte del libro, mayormente los capítulos 1 y 4 y el 26. De aquí que de cuando en cuando se hayan sugerido otros títulos más apropiados. Los hebreos, por lo general, usan como títulos de sus libros unas palabras características de las primeras frases. Consecuentemente, algunas veces se llamó habló, Vaidaber, que es su palabra inicial. Habló Jehová, habló Moisés, habló Aarón, habló Josué. Consecuentemente, hermano, la mayor parte de las Biblias hebreas lo titulan en el desierto. Bemidbar, Bemidbar, que no es solo la quinta palabra del primer versículo, sino que también trata de la materia principal del libro, desde el punto de vista de su contenido. Números, bien puede ser designado como libro de Moisés. Números. Aquí es descrito como el hombre de Dios para la hora en una manera más profunda, aun que los dos libros procedentes y quizás todavía más que en el que le sigue, domina el escenario. Importante manejar esto. Domina el escenario, hermanos. Como legislador, como intercesor, como pacificador, como proveedor, consejero sabio, hombre genial de estado, general perpicaz, líder justo y humilde siervo de Dios. El libro de Números prácticamente es el libro de la acción, es el libro en donde se opera, digamos, se opera la organización, la administración, la dirección, el control, la planificación del pueblo de Israel. El libro de Números también podría ser denominado historia de la fidelidad de Dios, porque es cuando Dios se manifiesta con el pueblo de Israel a cada instante, hermanos, bajando las instrucciones, porque quien le bajó las instrucciones a Moisés del censo fue Dios. Todas las instrucciones que están en el libro de Números son bajadas por Dios. La historia básica del libro es la obra de Dios entre su pueblo. Él es la columna de fuego en la noche y la nube en el día. El proveedor de agua y de maná. El capitán al frente del ejército, de sus ejércitos.
la presencia revoloteadora sobre todo el campamento. De aquí que Número haya contribuido grandemente a través de las centurias a fundamentar la fe de los israelitas en Dios. Vamos a ver, el libro de Números es un libro que podría ser minuciosamente explícito con el título Peregrinaje. Es el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en cuyo caso el verso clave no estaría al principio, sino en el corazón del relato. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Números 10:29. O bien, considerando el libro desde el punto de vista de la historia hebrea y cristiana, también podría ser denominado la tragedia de un pueblo quejumbroso. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pueblo tenía razón de quejarse. A pesar de que había salido de la esclavitud, el pueblo se había acostumbrado a los sistemas egipcios. Entonces, al adaptarse al nuevo sistema en su peregrinación, el pueblo se quejaba de muchas cosas. Imagínense que en Egipto tenían ellos ya sus casas, en el desierto no tenían más que tiendas y tenían, digamos, mejores situaciones en Egipto, pero es necesario pasar por el valle del dolor para recibir las bendiciones. Todo está salpicado con relatos de murmuraciones y quejas del pueblo por causa de las penalidades que ellos sufrían, hermanos. También tiene como su centro histórico el gran pecado de incredulidad en Cades Barnea, una ciudad, ¿verdad?, del desierto, donde el pueblo pasó de sus críticas a los líderes a críticas al mismo Dios. Criticaban al mismo Dios. Aunque algunos piensan que este libro no es tan detallado o auténtico como otros libros históricos, sin embargo es significativo para la historia de Israel y de los procedimientos de Dios con su pueblo. El libro de Levíticos es el manual. El libro de Números, hermanos, es el libro de los procedimientos contables, administrativos, planificativos, direccionales del pueblo de Israel. Números, hermanos, es un único en su estructura y en los datos que contiene. No es una obra independiente que lleva su propio sentido distintivo, pero es con Levítico la parte media de una historia continua que va desde Génesis hasta Deuteronomio y llega hasta Josué. Esto quiere decir que ellos desempeñaron una parte decisiva en la comprensión de los otros. En el libro mismo, los capítulos 1:1, 10:10 se refieren a las experiencias de Éxodo y Levítico y la proporción siguiente de 10:11 hasta el final. Destaca las experiencias que apuntaban hacia Canaán. Un dato importante. Cuando él les vaya diciendo dato importante es porque es importante. Y esto es, Números está compuesto de narraciones, instrucciones, leyes, ritos religiosos y literatura épica. Así está compuesto el libro de Números. El arreglo de este material da la impresión de que pudo haber procedido de muchas fuentes.
Siempre es bueno que abramos las cámaras, hermano, excepto hermano Kevin que me pidió que no la abriera. Yo necesito saber si están conmigo. Abran sus cámaras todos, hermano, por favor, estamos en clase. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, el tema legislativo que está entremezclado con la narración emana en efecto de esta y muestra una conexión natural con ella en otros casos. Sin embargo, tal vinculación no es evidente. En otras palabras, lo que trata de decir el libro es de que el tema legislativo que está entremezclado con la narración emana en efecto de esta y muestra una conexión natural con ella. En otros casos, sin embargo, tal vinculación no es evidente. ¿Por qué? Porque hay sucesos, hermanos, sucesos muy particulares del pueblo de Israel que Dios bajaba a través de Moisés y que no tenían nada que ver con Levíticos o con Éxodo. Era muy particular del libro de Números. La narración en sí misma es irregular e interrumpida. No se desarrolla como una historia continua y plenamente tratada, sino como un registro de ciertos incidentes, algunos tratados con mucha brevedad y otros de manera más extensa. Ellos ponen un ejemplo. El libro da mucha atención a los preparativos para la partida de Sinaí y a los incidentes que precedieron la derrota espiritual en Cádiz. El libro, por ejemplo, le da menos atención al relato de la marcha final hacia Canaán. No hace énfasis hacia la marcha a Canaán y a los episodios que la rodearon. No se sabe. Eso quedó en un vacío. Hay solo una breve y pocas respuestas a los interrogantes que uno se hace tocante a los 38 años de la peregrinación por el desierto. ¿Qué pasó en esa peregrinación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hubo? No lo sabemos. Pero allí ocurrieron muchas cosas, hermano. Allí ocurrían problemas de toda índole que nosotros nos podemos imaginar, porque es normal que se den esas cosas. De modo que el libro debe leerse a la luz de ese carácter de remiendos. O sea, que no es una literatura, digamos, completamente secuencial, sino que es una literatura, hermanos, que tiene baches. Y esos baches lo que hacen, hermano, es que nosotros los tenemos que aceptar como parte del propósito de Dios para Amén. con el pueblo de Israel y aún para con nosotros mismos, porque el Señor mismo hace énfasis en lo que realmente le interesa que el pueblo, digamos, conozca. Hay una trama unida que facilite las transacciones abruptas, explique los lugares oscuros o ponga un puente sobre las abundantes lagunas. Tiene muchos principios y muchos finales. Sin embargo, el reconocer estas lagunas en la estructura de números no equivale a debilitar su posición en el canon de las Sagradas Escrituras. Todavía se yergue como una fuerte y fidedigna de esa famosa emigración del pueblo de Israel desde Sinaí hasta Canaán. No debe ser, en otras palabras, objeto de cuestionamientos. No debe de ser en ningún momento. No hay, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Restos de todo esto que ocurrió del pueblo de Israel en el Sinaí. Porque recuerden que era un peregrinaje que ellos llevaban, hermano. Allí ellos en el desierto no construyeron casas.
Ellos no construyeron absolutamente nada de eso, eran tiendas, eran nómadas, eran nómadas. No podemos nosotros demarcar rutas, aunque se puede decir que la bendición de la alimentación que ellos recibieron, el pueblo de Israel, pudo haber sido que también se originaba en lugares montañosos donde habían plantas alimenticias, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de aceptar el milagro que Dios hacía en llevarles el maná al pueblo de Israel. Eh, hay muchas formas hay muchas cosas que pensar en esto en relación al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, sufrió grandemente, digamos, eh, pero era necesario que ocurriese todo esto para que hoy nosotros, hermanos, tengamos un Salvador. Era necesario. Nosotros sabemos de que todo lo relacionado con, con el viaje que ellos hicieron en el desierto, entraron a tierras donde habían hierros, cobre y quizás otros metales, habían plantas, tal vez ellos se anclaron allí meses y sembraban y les cosechaba algo y podían tener en común lo que ellos sembraban o lo que ellos hacían, hermanos, mientras iban camino a Canaán. Entonces, el capítulo 1 hasta el 10 es la preparación en el Sinaí. Por eso se dice que el Sinaí es propiedad del pueblo de Israel, pero está en manos de los egipcios. El censo en la preparación, en la preparación está el censo en el capítulo 1 y 2 de Números. En la preparación están las provisiones para los levitas. Hay algo sumamente esencial que me quiero referir a los levitas aquí. Los levitas, hermanos, er, eh, eran escogidos de manera especial por instrucción directa de Dios. Los levitas. Los levitas no eran cualquier cosa, hermano. Más aún todavía, cuando se iban a escoger a los guerreros dentro del pueblo de Israel, a los levitas no se les tomaba en cuenta, ellos estaban aparte, ellos no iban a la guerra, ellos no peleaban, porque los levitas, hermanos, estaban dedicados a cuidar del arca del pacto y a oficiar, hermanos, los servicios litúrgicos al pueblo, la consejería. Los levitas eran los que aconsejaban. Ustedes saben cuántos problemas podían haber en ese pueblo. Entonces ellos aconsejaban, ellos instruían conforme lo que Dios les mandaba por medio de Moisés. Los levitas prácticamente eran autoridad y eran siervos apartados de todo. También en la preparación tenemos las responsabilidades sociales. Las responsabilidades sociales. Eso está en número 5 y también, ¿verdad? En el capítulo 31. Ahora, las responsabilidades sociales, hermanos, tenían que ver, digamos, con matrimonios, con noviazgos, con la manera de cómo se tenían que tratar en los hogares, la formación familiar, etcétera, etcétera. Ah, en el, también tenemos en la preparación en el Sinaí, todo eso ocurrió en el valle del Sinaí.
Estaban los votos del Nazariato. La bendición. Número 6. Ustedes saben la bendición sacerdotal. Ofrendas de los príncipes. Capítulo 7 de Números. Limpieza de los levitas. Capítulo 8 de Números. En vísperas de la partida. La preparación. Cómo se iba a organizar el pueblo. Cuál era el método, la forma. Cómo el pueblo iba a ser preparado para el levantamiento a la hora de continuar hacia la tierra prometida. Indudablemente ellos, hermanos, no daban con la frontera de la tierra prometida. Ellos no daban. Pero todo era un propósito y un plan de Dios. Un propósito y un plan de Dios. Entonces, de la montaña al desierto. El Sinaí era un monte, hermano, donde había riquezas. Probablemente de ahí sacaban las armas, porque había hierro, había plata, había cobre en esa montaña. Y, este, y plantas podían cosechar. Entonces, pero había que partir porque tenían que seguir buscando la tierra prometida por Dios. Y de la montaña al desierto es números 10 y números 14. Aquí en el levantamiento está la mudanza del campamento. Como dicen, levantar campamento. Está en el mismo 10 de números. Era el tiempo del levantamiento. Para eso, Moisés había organizado al pueblo de forma tal que podía movilizar de manera organizada a sus líderes para que pudieran dirigir y guiar al pueblo en el levantamiento del campamento. También tenemos las quejas del pueblo, hermano. Está en Números capítulo 11. Cómo el pueblo se quejaba, ¿no? Un pueblo que sí, es verdad, el alimento les llegaba. El alimento les llegaba. Probablemente pasaban durmiendo. La mayoría de ellos no hacían nada porque ¿qué es lo que iban a hacer? Era algo bien difícil para el pueblo de Israel. Y Moisés, indudablemente, hermanos, teniendo una carga pesada de esa envergadura, siente su queja, siente su carga. Eso está en el mismo Números 11. Entonces, el pueblo comienza a pedir alimentos, se aburrieron de solo comer maná y probablemente comían aves. Entonces, Dios promete carne al pueblo en el mismo 11, en el mismo capítulo 11, tan relevante ese capítulo, ¿no? El 11. Le promete carne al pueblo. Y a la vez, hermanos, el trabajo que hace Moisés con los levitas dentro del pueblo hace que realmente el pueblo se manifieste con la presencia del Espíritu Santo.
Entonces, ahí aparece, hermano, el don del Espíritu Santo en el pueblo, entre los levitas, entre aquellos que realmente, hermanos, son obedientes a Dios, eran obedientes a Dios y al mandato de Moisés. Ellos buscan más la presencia de Dios cuando se ven con más problemas, cuando se ven en el desierto que no hay carne, no hay otro tipo de alimento. Entonces ellos buscan consagración a Dios para tener una respuesta de parte de Dios. El Señor entonces, hermano, les concede a ellos sus peticiones, porque el Señor siempre estuvo con ellos de noche a través de una llama de fuego y de una nube de fuego, y en el día a través de una nube blanca. Era la presencia de Dios que nunca los dejó solos, estaba siempre con el pueblo. Y el tener la presencia de Dios, indudablemente, hermanos, que tenían el poder del Espíritu Santo a la par. Tenían todo. ¿De qué se podían quejar si tenían al poderoso Dios? Ahora, lo que pasa allí se le llama en términos de latino, de latín, teofanías, que son divinidades, divinidades. Esas divinidades, la nube de fuego y la nube blanca en el día, era una manera que ellos sentían fortaleza. El pueblo se fortalecía al ver esa presencia, hermano. El pueblo sentía fuerza, el pueblo sentía vigor, energía, confianza. Y eso era necesario, porque Dios sabía que si no se manifestaba de esa forma, el pueblo, hermanos, el pueblo podía flaquear. El pueblo podía flaquear. Podían ver, hermanos, con sus propios ojos el poder de Dios a través de la nube de fuego y la nube blanca. Eso es maravilloso, hermano. El pueblo estaba fortalecido. El pueblo sentía de que podían trabajar, actuar, obedecer, porque estaban viendo la maravilla dentro de ellos. Pero si no hubiese sido así, ¿cómo este pueblo hubiera creído, hermano? Dios tenía que manifestarse en su pueblo de manera fehaciente para que de esta forma el pueblo creyese y se doblegase y se disciplinase también a Moisés. Entonces Dios le manda codornices. Está en capítulo 11, siempre lo de las codornices. Y hay una situación allí en el capítulo 12 de Números del pecado de María. Unas situaciones que ustedes pueden leerla. En el capítulo 12, del 1 al 15, el pecado de María. Abran sus Biblias, por favor. En Génesis, en Números capítulo 12, del 1 al 15. Y entonces me lo va a leer alguien con buena vocalización. Buena vocalización. No se me coman ni los puntos, ni las comas, ni las letras, ni me den otra letra. Como se debe leer la palabra de Dios, con toda la reverencia y el respeto que se merece la maravillosa palabra de Dios. Leerla como se debe leer.
Amén, pastor. Lea, hermano Edilberto, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando hayan entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue a las nubes y Y se fue. se encendió contra ellos, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y perdón, leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que se estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda ella ahora con él, no quede, perdón, no quede ella ahora con él que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo Medio. consumida, tiene, Tiene ya medio. tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues sí, pues sí, perdón. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiere escupido en su rostro, no se avergonzaría por 100, no se avergonzaría por 7 días, y sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Acá nosotros vemos un suceso muy importante y relevante que lo registra la historia de Dios a través de su palabra. Moisés era un siervo manso, un pastor, un líder. Y esta mujer habló contra ella, cosas que no debía, contra él, cosas que no debía. Dios se encendió en su ira, hermano. Se encendió en su ira, porque el profeta Moisés estaba haciendo todo lo posible por sacar adelante al pueblo y otros estaban tratando de dañarle. Entonces Dios entró contra ellos y les dio una gran lección. Pastor, tengo una pregunta. Una mujer Sí, cusita, ¿qué raza era? era de la raza de Cus. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su mujer cusita que había tomado. Ok, ¿cuál era? ¿Por qué hablaron contra ella? ¿Qué defectos tenía esta mujer cusita?
Hermano, yo le voy a decir algo. En Es que de primer Dios, no, no lugar, sé si me entiendo. ellos dicen que hablaron contra Moisés. O no fue contra la mujer. Ahí está hablando, hermano. Recuerde que dice que Moisés era un hombre manso, un siervo manso. Sí, pero la razón fue su mujer. Pues claro, pero se vio afectado Moisés. Oh, yeah, definitivamente que sí, seguro. Se vio Pastor, afectado Moisés. ¿me Hermano, permite leer un comentario que tengo en mi sí, Biblia sí, acerca de la mujer cusita? sí. Dice, Cusita, Etiopía, al sur de Egipto, estaba ocupada por los descendientes de Cus, primogénito de Cam. Aunque este término cusita pudiera haberse usado tocante a Séfora, la primera esposa de Moisés, parece más probable que Moisés volviera a casarse después de la muerte de Séfora. Su boda con la mujer etíope había tenido lugar recientemente y dio pretexto para el ataque de parte de María y Aarón, por cuanto María aparece mencionada en parte de María y por cuanto María aparece mencionada en primer lugar. Ella debió ser la instigadora del ataque contra Moisés. Oh, ¿Sí? Hablaron interesante. contra el profeta, hermano. Ahí está el delito. Sí, Miren, hermanos, ya entendí. yo les voy a decir algo. Siempre la palabra de Dios nos da lecciones. Nos da lecciones. Siempre nos da lecciones, hermano. Nosotros, así como este matrimonio se levantó, porque igual que Adán y Eva instigó a comer el fruto y Adán llegó detrás. Acá Aarón probablemente no tenía intenciones de criticar ni nada, pero la esposa era intrigante, instó al marido a hacer eso. Nosotros tenemos también ahora, hermanos, que ser cuidadosos como siervos de Dios, como hijos de Dios. No permitir que nadie nos instigue, hermano, o nos ponga cosas en nuestra mente de las cuales Dios no va a probar nunca de esa forma. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus ojos puestos siempre sobre nosotros, hermanos, sobre sus siervos. Tenemos que tener nosotros cuidado en todo, ¿verdad? Aconsejar al pueblo de la mejor manera a que sean, como dicen, sabios, unidos, sinceros. Y Moisés tuvo un problema aquí. Aquí tuvo un problema Moisés. Y ese problema, el Señor tuvo que intervenir. Imagínense ustedes, hermano, tuvo que intervenir el mismo Dios. Era la esposa de entonces, de Moisés, la primera, pues. Ujú. Tuvo que intervenir Dios aquí. Pues, Imagínense ustedes de ponerle lepra a la mujer. Le puso lepra por instigar contra el siervo de Dios. Sí, pastor, Sí, este, yo seleccioné aquí, como tampoco entendía como el hermano a qué se refería ese término, abrí la Biblia en la traducción al lenguaje actual sí, y observe cómo dice, bien detallado y en lenguaje sencillo, dice el versículo 1, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino que era etíope. Exacto, ese es mi punto. Entonces dije yo, ok, como no lo entendía el término en la versión de Reina Valera, me Gracias, puse en la hermano. versión de la traducción actual y mire, bien explicado. por eso arriba tengo sí. Biblia. Bien La explicado, interpretación sí. que dio hermana Rocío también estaba bien Y en la que ella leyó. exacto, También exacto. está Cuando correcta. ella, Vamos a cuando entender ella nada de dio eso. el comentario, dije yo, bueno, esta traducción está Yo sé que correcta. vos no entender nada de eso que está hablando. Ahí cabe una pregunta, hermanos. Moisés dio
dio motivo para esa crítica, pero bueno, Hermano, aquí tenemos que tener cuidado. Miren, en primer lugar, Difícil, recuerden, hermano, que Moisés estaba bajo la dirección de Dios en todo lo que estaba haciendo. Y Moisés nunca caminaba sin el permiso de Dios. amén. Ahí refuto, ¿verdad? Cualquier cosa que piensen mal de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés caminó con Dios todo el tiempo y Moisés no se movía y Dios no le autorizaba. Moisés no hacía nada si Dios no lo autorizaba. Si Moisés tenía esa esposa, porque Dios se la permitió. Además de eso, pastor, al continuar leyendo en el versículo 10, el problema más serio de estas personas fue que ellos se dijeron, María y Aarón se dijeron entre ellos, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? ¿Me entiende? Ellos se creían tener Amén. un nivel superior también, como quien dice. ¿Y cómo? Si no solo a Moisés le puede hablar, Dios también nos habla a nosotros, porque ahí dice, también nos ha hablado a nosotros según ellos. Dios les había hablado a ellos y empezaron a murmurar a Moisés por esa razón. El problema es, hermano, cuando pasa eso, cuando pasa el abuso de la autoridad. Eso se llama abuso de la autoridad espiritual. Allí es donde estuvo el No asunto más serio. respetar al líder, no respetar al líder, ¿verdad? Si el líder está puesto ahí es porque Dios ha sido su voluntad y ellos querían tener dominio sobre el líder, como dicen, doblegarlo. Entonces, lo que pasa cuando se da eso, hermano, es la falta de Dios en el corazón de las personas. Es la falta de Dios. Y eso nosotros tenemos que cuidar de eso, porque realmente nosotros debemos de entender de que Dios, hermano, tiene propósitos. Siempre tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Y los propósitos de Dios, hermano, no son los nuestros. Nunca. Nunca. Aunque así parezca aquello, hermano, que a mí no me parezca. Porque a usted no le puede parecer tal vez el propósito de algo. Pero Dios sí sabe por qué. Y someternos a la voluntad de Dios es el primer paso del Hijo de Dios, del siervo. Someterse a su voluntad y no hacer las cosas porque yo lo creo que es así. Y es que no anda bien porque este no anda bien por esto y esto y esto. Pero Dios lo tiene ahí y la voluntad de Dios es esa y el Señor dará la respuesta al final. Amén. Es una gran lección la que nos da acá, digamos, la experiencia de María y Aarón. Agregar también, pastora, que también decir uno que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho esto y no le ha hablado y ni le ha dicho nada. Ese Bien. es el problema. Ese es el problema, hermano, cuando uno como dicen, justificarse en lo que hace, justificarse en lo que hace. Dice, es que esto es la voluntad de Dios. Es que no, hermanos. Los errores pueden ser muy duros. Pueden ser muy fatales los errores. Fatales. Sí. Continuemos entonces, si no hay más preguntas, hermanos. Los espías inspeccionan Canaán. Aquí ya viene un trabajo, como nosotros podemos decir, de inteligencia. Aquí ya entra la inteligencia militar. La inteligencia militar. Entonces, Moisés manda a unos
hombres de plena confianza de él, especialistas en inteligencia, para que vayan e investiguen, Uno de cada tribu. ¿verdad? Entonces, vemos también la estrategia militar. Ujú. 16. ¿Hay alguna pregunta que alguien me quiere hacer que oigo hablar ahí? Si hay alguna pregunta, estoy para No, responderla. no, pastor, estábamos aquí con mi Oh, amada esposa oh, viendo, ok, viendo, ok. viendo la preparación que Moisés para que iba a escoger uno de cada tribu para mandarlo a inspeccionar lo que usted decía, para Sí, preparar al ejército. También, pastor, claro. solo eso era. Amén. Entonces, inspeccionan Canaán, la tierra prometida. Eso está en números 12 y números 13. Y viene lo que es la respuesta del pueblo. Abran sus Biblias en números 14, del 1 al 10. Número 14, del 1 al 10. Que lea, hermano Josué, Elí Bonilla, por favor. Amén. Del 1 al 10 dijo, ¿verdad? Sí, Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y amén. Jehová dijo a Moisés, Hasta el y 10, hasta el 10. hasta el 10. Entonces, vemos nosotros la respuesta del pueblo, ¿verdad? Como muchas veces pasa eso en el pueblo de Dios actualmente, hermano. El pueblo de Dios nunca está conforme y siempre está pidiendo otra cosa, porque volver a lo mismo. No se sujetan a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de su propio parecer. Mejor
hagamos esto, mejor debiéramos de estar aquí, mejor debiéramos de hacer esto, mejor debiéramos de tomar esta cosa. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando pasa eso, el enemigo Satanás se aprovecha. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa cuando suceden esas cosas en el pueblo de Dios? División, pastor, hay división. División, hermano. Hay una división. ¿Y quién es el que padece? ¿Nosotros o la obra de Dios? La obra de Dios. Cosas sobre las cuales, dice el Señor, yo aborrezco y estoy contra los hijos de desobediencia, derramando juicios sobre ellos. Y Pastor. esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Un gran ejemplo, el libro de Números para la iglesia también. Y ahí viene el juicio de Dios. En el mismo 14, del 11 al 45, viene la respuesta de Dios, el juicio de Dios. Por eso, hermanos, yo siempre les digo, nosotros debemos de ser humildes. En el Hijo de Dios debe caracterizarse la humildad y la mansedumbre. Siempre, 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 siempre. Esa es una de las características. Entonces, aparece las experiencias en el desierto, los años de oscuridad, las lagunas que hablamos, que no se ven, ¿verdad? Ya en el capítulo 15 y 19 del libro de Números, revisión de ciertas leyes. En el capítulo 15, las leyes tenían que estarse revisando porque algunas ya caducaban y ya no funcionaban como se debía. Recuerden que el Señor había orientado a Moisés de que ellos pusieran en su brazo y en sus frentes los mandamientos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que en el corazón no lo grababan, sino que lo andaban en, en el brazo y en la frente y según ellos yo estoy cumpliendo. Pero no era así, porque interiormente ellos no estaban, como dicen, consagrados a Dios y por esa razón tenían enormes problemas, hermanos. Siempre, hermanos, y esto es real, siempre que un hijo de Dios se sale del redil de Dios, nunca le va a ir bien, hermano, jamás, nunca. Siempre que se sale del redil, hermano, el enemigo lo va a aprovechar, porque lo va a aprovechar, lo va a aprovechar. Y esto es un aprendizaje como líderes para que nosotros, hermanos, sepamos orientar al pueblo de Dios, sepamos guiar al pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que es desobediente, que no quieren entrar al redil, por mucho que uno les diga, y otros que tienen un corazón manso y entran al redil después de la exhortación, pero hay otros que no. Hay otros que dicen no, 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 y son rebeldes y no entran al redil. Prefieren quedarse en Egipto. Se prefieren quedar en Egipto, hermanos. Así es. Amén. Prefieren quedarse en Egipto. Aquí nos sentimos bien. Aquí estamos tranquilos. No queremos estar ahí. Porque ahí hay muchos problemas. Ahí no, solo santidad. Solo hay reprensión. Solo hay que vivir orando. Y, Amén. y no quieren eso. Quieren que Quieren recibir la palabra dormidos, quieren que les tengan en la iglesia un cojín y unas almohadas. Así quieren estar algunos. No quieren llevar la cruz. No quieren llevar la cruz, no la quieren llevar la cruz.
Y eso pasaba con el pueblo de Israel y Moisés tenía una carga como las tenemos todos los pastores. Ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Los líderes. Ahora, eh, incluso hay unos que se rebelaron, entre ellos Coré y los hijos de Coré. Eso está en el 16. Amén. Y también tenemos los deberes. Esas experiencias ya fueron en el desierto. Esas experiencias fueron en el desierto. Tenemos a los levitas, ¿verdad? Los deberes de los levitas y de los sacerdotes. Está en el 18. Muy linda esa parte de los deberes de los levitas. Los levitas, hermanos, tenían como función, los levitas eran escogidos por Dios a través de Moisés. Los levitas, sus vestiduras, hermanos, tenían que ser blancas, de lino blanco, los levitas. Y cuando iban a entrar al templo, al arca, para adorar a Dios, donde Dios moraba, allí, en el tabernáculo, en el arca, eh, ellos tenían que lavar sus ropas. Miren qué interesante, hermano. Tenían que lavar sus ropas los levitas. Como un gran ejemplo, como un gran ejemplo de que cuando nosotros nos vamos a presentar ante Dios, hermano, tenemos que lavar también nuestras ropas interiores, Amén. nuestro espíritu. ¿Saben qué? Perdonando, hermano, limpiándonos de todo, incluso, hermano, de todo aquello que usted sienta contra su hermano, aunque no lo sepa su hermano, aunque no lo sepa nadie, solo usted. Pero para entrar al trono de la gracia de Dios, usted tiene que lavarse, hermano, limpiarse de todo eso, pidiéndole a Dios perdón. ¿Por qué? Porque incluso yo conocí, por ejemplo, un pastor, voy a contar esta anécdota, que cuando él llegó a la iglesia, era un hombre joven, era muy joven, lo primero que dijo fue, voy a limpiar la iglesia. Todos, algunos de los líderes creímos que cuando hacía limpiar es que él iba a andar con el lampazo y la escoba limpiando la iglesia. Y es que iba a sacar a los hermanos viejos de la iglesia, a los antiguos, los iba a sacar de la iglesia para meter su gente nueva. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que ese líder, hermanos, es un líder de Dios? Eso no es líder de Dios, hermano. Pero dicen muchos, pero mira, ahí tiene la iglesia y la tiene grande. Sí, pero, pero el mismo Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo fui esto, en tu nombre tal cosa. Él dijo, apartado de mí yo no os conozco, malditos al lago de fuego. Es duro, hermano. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Eso, hermano, repitámoslo nosotros mismos siempre. Tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que someterme a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer nuestro propio parecer o lo que pensamos, hermano, podemos cometer errores y herir el corazón de Dios. Es delicado, hermano. Muy delicado. Mejor, como dicen, hermano, como dijo el Señor, mejor que te abofeteen y perdonar, que te abofeteen y perdonar, pero nunca tú vayas a actuar teniendo el poder contra los demás. No, sino sé humilde, 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 humilde y humilde. Entonces, nosotros vemos acá, ¿verdad?
que de la ciudad de Cades a Moab, en el capítulo 20 y capítulo 22 de Números, hay unos acontecimientos, situaciones que ocurrieron en la ciudad de Cades y al fin hacia Canaán, ya a un paso de la tierra prometida. En la tierra prometida aparece la serpiente ardiente que el pueblo, hermanos, necesitaba, porque ese es el problema cuando en el caminar de la vida cristiana el pueblo comienza a actuar mal. Entonces el Señor comienza a reprender, comienza a poner problemas y situaciones en nuestras vidas con el objetivo de que nosotros miremos a Él, que es el único que nos puede sacar de esas situaciones. Y eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Puso una serpiente en el desierto con el propósito de que si las serpientes picaban al pueblo, viendo la serpiente, sus picaduras no iban a ser mortales. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Que eso era una manera también del Señor de enseñarle al pueblo, hermanos, quién es Dios y por qué tenemos que someternos, hermanos, en humildad, siempre, ¿verdad? Ahora, la serpiente es una representación que se levantó en el desierto de Jesucristo. Porque el mismo apóstol dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una representación, igual que los panes. Los panes, la mesa de la propiciación que el Señor orientó al pueblo de Israel a todos los días levantar esa mesa y poner el pan. Y el pan brillaba porque alrededor del pan estaba cubierto de oro todo. Y entonces el pan, hermano, es una representación de que un día iba a venir un hombre que iba a ser el pan de vida, Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Que Dios utilizó al pueblo de Israel para hablarnos a nosotros hoy día. Nos está hablando el Señor prácticamente ahorita. Hubieron incidentes en la marcha. Es lógico, todo tipo de problema hubo en el camino. Ahora vamos a ver el drama de Balaán en números 22 y números 24. Características excepcionales que hay en esa sección. Invitación de Balac y la respuesta de Balaán. La primera profecía aparece en números 23, del 1 al 13. Se las debo de tarea que la lean. La segunda profecía en números 23, del 14 al 26. La tercera profecía en números 23, del 20 al 20 y 27, 24 y 13. La cuarta profecía, números 24, del 14 al 25. Y los acontecimientos en Moab, que está en números 26. En números 25, perdón, los acontecimientos de Moab, fracasos morales y otro censo que se hizo en números 25, en números 26, perdón, en números 26. La ley de la herencia universal, la elección de Josué y las épocas de adoración. Todos esos acontecimientos se vinieron dando, hermano, a través de todo el trayecto en el desierto. El voto de las mujeres, votos de las mujeres, es números 30, del 1 al 16. Y la guerra contra los madianitas
En Números 35, del 1 al 54. Establecimientos en las afueras de Canaán. Números 32, del 1 al 42. Una tierra que Dios prometió y que ellos no la podían tomar. Era un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo, hermanos, temeroso, que se dejaron guiar de Dios hasta el último momento. Hasta el último momento. Campamentos de Egipto a Canaán, números 33, y las demarcaciones de límites 34 de números, y las ciudades de refugio, números 35, los casamientos y herencias, número 36. Todo eso, hermanos, es para que nos deleitemos cuando estemos a solas, leyendo la palabra de Dios y abramos el libro y con el libro nos vamos guiando, porque en el libro está toda la explicación, caso por caso, y la interpretación bíblica está en ese libro que yo les di, hermano. Ahí está la interpretación bíblica, toda. Bien, hermanos, vamos a orar para ser despedidos y voy a despedir esta clase. Vamos a despedir, la verdad, reconociendo la grandeza y la soberanía de Dios en nuestras vidas, reconociendo que Él es Dios y Señor de nosotros, Creador nuestro Creador, al que debemos honrar, el pan de vida, y Él es todo, hermano. Él es todo en nuestras vidas. Amén. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, el día de hoy, Señor, casi estamos dando conclusión a este hermoso curso. Un curso, Señor, que ha sido alimentado de tu palabra, de tu análisis hermenéutico, exegético, de tu análisis teológico. Ha sido, Señor, un curso emocionante que tú, por medio de tu Espíritu Santo, permitiste que se impartiera, Señor. Gracias porque hasta hoy, hasta aquí, nos has ayudado. Y por eso te decimos gracias. Mañana se va a celebrar el Día de Acción de Gracias, pero nosotros te celebramos a ti todos los días en nuestro corazón, el decirte gracias, porque tú, Señor, moras dentro de nosotros, el pan de vida, y ese pan está todos los días en nosotros, y por eso te decimos gracias por ese alimento. Gracias porque ese pan es eterno y está por la eternidad, y por eso te decimos gracias por darnos de tu pan, Señor. Gracias por ser tú nuestro pan. Gracias, Señor, por estar dentro de nosotros y vivir dentro de nosotros para llevar una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Gracias, Señor, por todo. Te pido que ilumines a los estudiantes y que ellos son tus hijos, se están preparando para ser mejores cada día. Yo te pido, Padre amado, que les des sabiduría e inteligencia cada día más, y que todo lo que hagan lo hagan para honrarte a ti, solamente a ti, Señor, honrarte solo a ti. Gracias, Padre, por permitirme a mí ser un expositor para ellos. Gracias por darme este privilegio, y también, Señor, hazme más pequeño todavía, Señor, que ellos, para que ellos crezcan y yo como maestro mengüe, y ellos crezcan en el conocimiento, que un día los veremos enseñando a multitudes, enseñando, predicando, enseñando, Señor, con sabiduría a tu pueblo. Eso es, Señor, lo que tú quieres. Y ahora los consagramos a ellos para ti.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados estudiantes y hermanos. Amén.